Los aplausos aún resuenan en la memoria del público. Las risas, las negociaciones intensas en la casa de empeño más famosa de Estados Unidos, alguna vez fueron símbolos de inteligencia, carisma y conocimiento histórico. Pero aquel día, en una sala fría del Tribunal de Las Vegas, todo se derrumbó con una sola frase de condena. Reg Harrison y Austin Chumlee Russell, dos rostros queridos durante más de una década, cayeron ante las cámaras, no por la presión de la televisión, sino por una sentencia implacable, cadena perpetua por lavado de dinero y fraude a escala federal. La pregunta no es solo, ¿eran culpables? Sino, ¿cómo nadie lo vio venir antes? Durante los próximos 60 minutos, te invitamos a adentrarte en una investigación profunda sobre una de las caídas más impactantes de la cultura pop estadounidense, donde la fama fue el escudo perfecto, hasta que la justicia llamó a la puerta. El día que Reg Harrison y Austin Chumlee Russell entraron a la sala del Tribunal Federal en Las Vegas, nadie, ni siquiera sus críticos más acérrimos, imaginó que saldrían de allí en camillas. No fue por heridas durante el juicio. Fue la sentencia la que los derrumbó ante los ojos del mundo. Cuando el nombre El Precio de la Historia sonó por primera vez en televisión, fue un hito. Una pequeña casa de empeño en Nevada se transformó en un fenómeno de la cultura pop. Los espectadores no solo aprendieron el valor de una pistola antigua o una moneda defectuosa, también creyeron, aunque fuera por un momento, que aún había espacio para la sabiduría y la integridad en un mundo cada vez más caótico. Rick, rostro serio, palabras afiladas, conocimiento enciclopédico. Chumlee, ingenuo, carismático, el alma del show. Juntos, conquistaron al mundo con su contraste perfecto. El éxito fue tan rotundo que pocos recordaban que todo empezó en una tienda familiar. Gold and Silver Pawn Shop se convirtió en atracción turística, visitada más que algunos casinos de Las Vegas. No vendían antigüedades, vendían emociones, recuerdos, conexión con el pasado. Pero tras bambalinas, un imperio financiero comenzó a crecer. Reg usó su imagen televisiva para expandirse, fondos de inversión, cadenas de restaurantes, eventos, contratos de derechos de imagen. De dueño de tienda, se volvió multimillonario. Chumlee tampoco se quedó atrás. A pesar de su rol de alivio cómico, creó su propia marca, desde ropa hasta cannabis medicinal, y, por momentos, su popularidad superó incluso a la de Reg. Y entonces, sucedió lo impensable. En 2021, una auditoría estatal detectó movimientos sospechosos entre empresas satélite de Gold and Silver y una ONG investigada por lavado de dinero. El informe casi fue archivado, hasta que un nombre llamó la atención del FBI. R. Harrison, firmando transacciones por casi $4.8 millones. La investigación federal se expandió rápidamente. Se destapó una red financiera compleja que iba de Las Vegas a Delaware, Panamá y Luxemburgo. Rick lo negó todo. En una rueda de prensa, dijo: construí esta empresa desde cero. Si hubo errores, yo asumiré la responsabilidad, pero no soy un criminal. Chumlee guardó silencio. Pero se filtró un video de 2019 donde, en tono de broma, le decía a un productor: sigue mandando el dinero a la empresa fantasma, ni el IRS lo encontrará. La frase se volvió evidencia clave. El FBI los acusó formalmente a finales de 2022. Rick, 6 cargos, incluyendo conspiración para lavado de dinero, fraude financiero federal y malversación de fondos benéficos. Chumlee, 4 cargos, entre ellos coautoría en la creación de empresas fantasma y transferencias sin declarar. Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó correos donde Reg instruía a su equipo financiero a mover inversiones internacionales sin auditoría externa. Chumlee firmó el alquiler de oficinas offshore que nunca existieron. Pero esto no era solo un caso judicial.
Era una tragedia moderna sobre la fe pública, el poder de la televisión y cómo alguien puede ser maestro de historia y también quien la reescribe de la forma más oscura. Un analista de medios lo resumió así. No nos duele que Rek haya cometido un crimen. Nos duele que creímos que él no podía cometerlo. Y como un efecto dominó, la industria del reality show quedó expuesta a la sospecha. ¿Cuántos rostros más caerán bajo los focos? Inmediatamente después del primer juicio, el ambiente en Las Vegas se tornó extrañamente denso. Los medios ya no hablaban de acusaciones, ahora se referían a Rek Harrison y Austin Chumlee Russell como los dos principales acusados en un caso federal de lavado de dinero. Aquellos que solían hacer fila para tomarse selfies frente a la tienda Gold and Silver ahora se congregaban para fotografiar los precintos policiales en la fachada. Pero lo que hacía todo aún más tenso no eran solo los cargos, sino la velocidad con la que la imagen pública de ambos colapsaba. Un veterano editor de CBS escribió: Rek Harrison fue alguna vez el símbolo del trabajador estadounidense, el hombre que sabía valorar un objeto. Hoy, debe demostrar el valor de su propia ética. El equipo legal de Rek comenzó a fracturarse. Uno de sus abogados principales, quien había defendido a ejecutivos tecnológicos de alto perfil, renunció solo 3 días después de la primera audiencia. Se filtraron conflictos internos. Rek quería atacar al gobierno en conferencias de prensa, mientras sus abogados le exigían silencio absoluto. Esa división se volvió el blanco de la crítica, un hombre que pierde el control cuando se enfrenta con la verdad. En el caso de Chumlee, el silencio fue aún más absoluto. No hubo ruedas de prensa, ni declaraciones, ni nuevo abogado. Su antiguo representante desapareció de las redes. Mientras Rek seguía intentando mantener presencia mediática, Chumlee simplemente se desvaneció. Pero el golpe más duro no vino de los tribunales. Vino de aquello que los hizo famosos, el programa de televisión. En apenas 2 semanas tras la explosión del escándalo, YouTubers y TikTokers comenzaron a revisar episodios antiguos de Pawn Stars. Cada palabra, cada mirada, cada objeto evaluado fue puesto bajo la lupa, con un solo objetivo: descubrir si hubo algo inusual. Un usuario de TikTok subió un video analizando la escena donde Rek acepta una moneda de colección valorada en $30,000 sin verificar su autenticidad en cámara. Más de 4 millones de vistas en 2 días. Otro clip mostraba a Chumlee bromeando: ya tengo mi propia empresa, acompañado por el subtítulo, La confesión disfrazada. Los noticieros comenzaron a retransmitir esos segmentos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Y si fuimos engañados en televisión nacional durante años? Mientras el público comenzaba a darles la espalda, la Fiscalía Federal presentó una nueva pieza clave. Un extracto bancario de una de las empresas de Rek que mostraba pagos recurrentes a un bufete de abogados en Panamá, el mismo que había sido implicado en los Panama Papers. Los registros indicaban que las transferencias incluían notas como mantenimiento de activos offshore confidenciales. Un investigador lo resumió así: esas no fueron fallas contables. Son pruebas de un sistema financiero diseñado para esconder la verdad. Día tras día, capa por capa, la fachada de Pawn Stars se desmoronaba. La famosa tienda de Las Vegas solo abría 2 días por semana. El número de visitantes cayó más del 80%. Los contratos de patrocinio fueron cancelados en cadena. Los restaurantes de Rek anunciaron el cierre de locales en Texas y Florida. Algunos fanáticos intentaron organizar una campaña para proteger a Rek, pero solo decenas se presentaron, mientras miles pedían una investigación más profunda. Un periodista veterano lo resumió sin piedad: no todos los famosos sobreviven a una caída. Pero Rek no cayó por accidente, sino porque construyó su éxito sobre un suelo falso. En 2017, Rek dijo durante una emisión:
Puedo mirar un objeto y saber exactamente a qué época pertenece. Hoy, el público lo mira a él. Y pregunta: ¿y tú, Rec, a qué época perteneces? ¿A la era de la honestidad o a la de la falsificación? Una semana después de la primera audiencia, el equipo de investigación federal realizó un cateo inesperado en la antigua casa de Rec Harrison, ubicada en las afueras de Las Vegas. ¿La razón? Una llamada anónima, voz masculina, grave y temblorosa, dejó el siguiente mensaje. Debajo del sótano de Rec hay un compartimiento oculto. No es una caja fuerte. Es un pasaje. Al principio, los agentes pensaron que se trataba de una broma. Pero al revisar los planos originales de la vivienda, notaron una anomalía. Los esquemas técnicos omitían detalles sobre una sección trasera del sótano, justo detrás del área de conservación de vinos. El muro de cemento tenía un grosor inusual y había un tramo de 1,2 metros que no coincidía con las medidas exteriores. El 18 de abril por la tarde, bajo estricta supervisión forense, se perforó parte del piso de concreto. Lo que encontraron no fue una caja fuerte ni archivos. Era una cavidad cuidadosamente sellada, donde yacían 3 objetos protegidos por terciopelo negro. Un maletín de cuero desgastado. Un cilindro metálico con candado numérico. Y una memoria USB sellada en plástico médico. Todos los elementos fueron enviados de inmediato al laboratorio de alta seguridad de la FBI. Dentro del maletín, los agentes hallaron un cuaderno de casi 400 páginas. Tapa dura, lomo reforzado con cinta industrial, sin título. Cada página estaba escrita a mano, posteriormente confirmada como la letra de Rec Harrison. Pero no era un diario. Era un libro contable. Cada hoja contenía iniciales, edad, código, observaciones de conducta, fecha de ingreso, lugar de traslado y nivel de cumplimiento. Mientras más avanzaban, más gélidas se volvían las entradas. Algunas líneas solo decían: TT, 12 años, rebelde, enviado a IS-2. LM, dócil, listo para siguiente traslado, retener para evaluación. X, 14 años, se niega a comer, eliminar. Las últimas palabras, escritas en tinta roja, helaron la sala. En la anotación anexa del informe enviado al Departamento de Justicia, un agente escribió: esto no se lee. Se sobrevive. La memoria USB fue aún más escalofriante. Tras romper 5 capas de seguridad digital, los técnicos lograron recuperar 47 videos con nombres en clave: TXF-J, MCD-LV, Ghost-1223. No mostraban pornografía. Tampoco crímenes directos. Pero evidenciaban un sistema de vigilancia subterráneo, idéntico al hallado en Pelican Drift. Uno de los archivos, de 2 minutos y 13 segundos, captó un pasillo angosto. Un grupo de niños, vestidos de blanco, caminaba en fila. Un hombre, sin rostro visible, pasaba junto a cada uno y anotaba en un portapapeles. Nadie hablaba. Nadie reía. No había otro sonido. Más que el arrastre sordo de zapatos en el suelo. El cilindro metálico contenía un rollo de planos técnicos. Marcado únicamente con IS-3 fase B. Con tecnología 3D, se reveló el diseño completo de una instalación subterránea. 2 niveles, 3 zonas habitacionales, una sala insonorizada y una terminal de evacuación conectada a una pista de aterrizaje para helicópteros. Rec Harrison lo diseñó. Ya no había duda. De inmediato, los fiscales federales solicitaron la ampliación formal de la investigación. Varias empresas vinculadas a Rec comenzaron a sufrir congelamiento de activos. Un fondo fiduciario en las Islas Vírgenes, a nombre de un familiar suyo.
Con cerca de $6 millones, contenía transacciones con descripciones como mantenimiento de infraestructura coincidiendo exactamente con las fechas en que el plano subterráneo fue marcado como completado. Al mismo tiempo, los analistas cibernéticos detectaron una cuenta de correo anónima enviando amenazas a antiguos socios de REC. Si no guardan silencio, los acuerdos serán expuestos. Tras rastrear 7 capas de VPN, la cuenta fue localizada en un cibercafé de Estambul. Ya nadie en el FBI preguntaba si REC estaba involucrado. Ahora preguntaban: ¿cuántos más están implicados? Fuera del tribunal, apareció un nuevo cartel, traído por un grupo de ciudadanos. Este es un sitio histórico, el lugar donde cayó una leyenda. Cuando el plano marcado IS-3, THESB fue analizado en detalle por el equipo estratégico del FBI, todas las hipótesis sobre la existencia de un tercer sitio, una isla aún no descubierta, no intervenida, salieron oficialmente de las sombras. Si Pelican Reef fue una tragedia, si IS-2 fue una lección, entonces IS-3 era la pesadilla que el gobierno buscaba detener antes de que fuera demasiado tarde. Los documentos hallados dentro del cilindro metálico confirmaban que Reg Harrison participó directamente en la construcción de la instalación, dividida en 3 fases. Exploración del terreno. Camuflaje ecológico. Instalación de sistemas autónomos de agua y energía. Las anotaciones escritas a mano por Reg resonan a los investigadores. El nivel inferior debe soportar vibraciones. El sistema de ventilación debe ser totalmente insonoro. No debe filtrarse luz a la superficie. Este será un lugar que nadie podrá encontrar. La búsqueda de IS-3 comenzó como una cacería de fantasmas. Sin coordenadas exactas. Sin imágenes satelitales en tiempo real. Sin nombre oficial. Pero el FBI no estaba solo. El Pentágono autorizó el uso de satélites del NROL, National Reconnaissance Office. Se reprogramaron algoritmos de inteligencia artificial para rastrear alteraciones biológicas y térmicas en el océano. Cualquier isla con fluctuaciones de calor, flujo marino o crecimiento vegetal no natural sería examinada. En 72 horas, se identificaron más de 1.200 puntos sospechosos, reducidos a 17 posibles ubicaciones. Una zona en el Atlántico Sur, a unos 180 km al sureste de la isla Ascensión, destacó de inmediato. Aunque no habitada ni registrada. Los satélites revelaron una franja térmica difusa en febrero de 2023. Idéntica a los patrones de instalaciones subterráneas activas. Un sensor térmico avanzado de Lockheed Martin, usado normalmente para detectar búnkeres militares, fue desplegado. Resultados. 3 focos térmicos alternados, dispuestos exactamente según el diseño de IS-3. No visibles por métodos ópticos convencionales. Se convocó una reunión de emergencia. Un equipo de operaciones especiales de 28 miembros fue entrenado durante 5 días en la base de Norfolk. Nombre en clave de la misión, Shadowgate. 3 de mayo, 2:44 horas, 2 submarinos sin insignia salieron del puerto de Recife, Brasil. 6 de mayo, 4:17 horas, llegaron a la zona objetivo. La operación comenzó en completo silencio. Sin luces. Sin comunicación. Sin señal. Los submarinos anclaron a 900 metros de la costa. 6 agentes de reconocimiento submarino detectaron una tubería de agua dulce soterrada, de 70 metros, conectada directamente con la isla. Primera prueba física de una instalación activa. A las 7:42 horas, el equipo desembarcó. No había personas. Ni animales. Ni aves. La isla era aterradoramente silenciosa. Tras 37 minutos, hallaron un acceso. Una falsa formación rocosa.
que en realidad era una puerta de acero camuflada con líquenes. Se dio la orden de irrumpir. Detrás, un corredor de 40 metros condujo al centro subterráneo de 3 niveles. Nivel 1, sala de control. Pantallas de vigilancia. Mapa interno. Panel de codificación de niveles. Nivel 2, zona de alojamiento. 7 habitaciones con literas. Duchas industriales. Iluminación con baterías de litio. Nivel 3, el infierno. 6 celdas insonorizadas. Puertas de acero de 9 centímetros. Sin cerraduras interiores. Una habitación con mesa de inyecciones y sangre seca. Otra con control de luz, sonido y temperatura. Una última con 4 camas infantiles, cada una con grilletes metálicos para cuello y muñecas. No había sobrevivientes. Pero todo estaba intacto. Los forenses recolectaron 124 muestras de ADN. Cabello, sangre, piel, uñas. 36 horas después, 9 coincidieron con registros de niños desaparecidos entre 2014 y 2021. 3 de ellos habían sido reportados como secuestrados por sus propios padres, pero nunca hallados. La operación Shadowgate no solo confirmó la existencia de IS-3. Confirmó que Reg Harrison dejó una máquina activa. Aunque él mismo estuviera hospitalizado bajo custodia. En una breve rueda de prensa en el Pentágono, el portavoz del Departamento de Defensa declaró: "No solo hemos descubierto una isla. Hemos descubierto una obra de crimen organizada". Y cuando un periodista preguntó: ¿cree usted que Reg Harrison dirigía directamente esta operación? El portavoz respondió: "No estoy seguro de si él era el que mandaba. O solo la parte visible de algo mucho más grande". Cuando todos los detalles sobre IS-3 fueron presentados ante el Congreso, la atención de los medios ya no se centraba únicamente en Reg Harrison. Una pregunta mayor comenzó a resonar: ¿cómo pudo un conductor de televisión construir y operar un sistema subterráneo de islas de tal magnitud sin ser detectado? La respuesta no estaba en la casa de empeño. Estaba detrás del escenario. Allí donde se mueven los patrocinadores, las compañías mediáticas y las redes financieras en la sombra. Una investigación especial, iniciada por el Comité de Finanzas del Senado, reveló la existencia de 10 entidades jurídicas extranjeras vinculadas directamente a las operaciones de Reg, registradas en paraísos fiscales como Bermudas, Islas Caimán, Seychelles y especialmente Belice. Destacaba entre ellas Concord Media Holdings, constituida en 2015, apenas meses después de que Reg firmara la expansión con una cadena televisiva estadounidense, la misma que produjo Pawn Stars. Esta empresa figuraba como titular de 14 grandes inversiones, incluyendo 2 firmas especializadas en ingeniería subterránea, una empresa de seguridad privada en Europa del Este. Un informe confidencial del Senado detallaba: un pago de 3,8 pesos millones fue transferido desde Concorde a una filial en Panamá, utilizado para adquirir equipos de vigilancia y construir salas insonorizadas con estándares militares. ¿Quién respaldó estas transacciones? Personas cercanas a Reg, productores, socios mediáticos, comenzaron a ser citadas a declarar. Uno de los testimonios más reveladores vino de Charles Fanner, ex productor ejecutivo de Pawn Stars. Nos ordenaron no preguntar por los viajes de Reg. Desaparecía por semanas y al volver solo decía que estaba manejando propiedades en el extranjero, punto. Una vez vi un mapa con 3 islas marcadas. Reg las llamó el Triángulo de Retiro. Pensé que era un proyecto turístico. A partir de ahí, las autoridades comprendieron que Reg no era el único engranaje. Productores, asesores financieros e incluso técnicos de televisión pudieron haber sido cómplices, conscientes o no. Un documento judicial indicaba:
Al menos 4 ex empleados del equipo de rodaje realizaron transacciones en criptomonedas sin justificar durante 2021. Otro nombre emergió. Michael Loretti, inversor ángel y copropietario minoritario de la cadena de restaurantes de Rec en Texas. Loretti figuraba como titular de una empresa matriz con sede en Zúrich, que transfirió más de 700.000 pesos a un proyecto de rehabilitación conductual juvenil en el Caribe. La ubicación de dicho centro de rehabilitación. A solo 45 minutos en barco de la isla Pelican Drift. Interpol confirmó en un informe que Loretti abandonó Suiza rumbo a Malta apenas 2 días después del operativo en Istres. Hoy se encuentra en paradero desconocido. Mientras tanto, los analistas de redes detectaron un patrón anómalo. Publicaciones críticas contra REC eran eliminadas sistemáticamente de redes sociales. En menos de 12 horas tras su publicación. La periodista independiente Carla Rivas denunció que su video de análisis sobre Istres desapareció tras 40 minutos, pese a superar las 500.000 vistas. Cuando revisó su cuenta, estaba restringida por violación a políticas de información no verificada. Rivas escribió en su blog. REC no solo tenía una red oculta en el mundo real. Al parecer, también alguien controlaba lo que se podía decir sobre él. El Comité de Investigación Federal emitió citaciones judiciales para 3 directores ejecutivos de las principales redes sociales, exigiendo datos sobre cualquier solicitud de eliminación de contenido relacionada con Rec Harrison desde 2021. Resultados. 47 solicitudes documentadas de eliminación. 11 de ellas provenientes de bufetes que representaban a clientes anónimos. Direcciones IP registradas en Suiza, Países Bajos y Malta, coincidiendo con ubicaciones bajo investigación. La implicación de la industria mediática, desde la moderación de contenido hasta los contratos de emisión, provocó indignación masiva. La gente comenzó a preguntar: ¿la televisión de realidad es solo un guión? Y si hay un guión, ¿quién lo está escribiendo en la vida real? Ante la presión, 3 grandes cadenas televisivas emitieron comunicados de emergencia. Una pidió disculpas por la falta de supervisión durante la producción. Otra suspendió indefinidamente todos sus reality shows para auditar su ética editorial. La tercera, antigua socia global de Pawn Stars, permaneció en silencio. Según fuentes internas, aún conservan decenas de grabaciones inéditas, filmadas detrás de cámaras en la tienda de empeño de Las Vegas, retenidas en sus archivos. El gobierno estadounidense emitió una orden ejecutiva instando a todas las plataformas tecnológicas a cooperar plenamente con la investigación federal. Además, se publicó una lista roja internacional con 13 personas y entidades buscadas intensamente, todos ellos socios o enlaces financieros vinculados a REC. Rick ya no era el único blanco. Él era solo el inicio de una red que cruzaba los límites de la televisión, las finanzas, la tecnología y la producción mediática. Y por primera vez en décadas, el pueblo estadounidense miró sus programas favoritos. No con nostalgia, sino con una duda persistente. ¿Y si nunca fue real? Desde la redada en Istres y la ola de investigaciones contra la red financiera y mediática que respaldaba a Rec Harrison, todas las miradas se volvieron hacia un solo lugar, la habitación 219 del Centro Médico Federal de Las Vegas, donde Rec seguía bajo estricta vigilancia policial. Allí, en una sala estéril, sin televisión, sin teléfono, sin internet, el hombre que alguna vez estuvo bajo los focos del programa Pawn Stars, ahora solo conservaba 2 cosas: una respiración entrecortada y una memoria fragmentada. Los médicos lo describen como un paciente contradictorio, a veces lúcido, a veces delirante. Reacciona con lentitud, pero no ha perdido completamente la conciencia. Durante los primeros 18 días después de la operación Shadowgate, Rec no pronunció palabra alguna. Pero según una enfermera,
escribió con la uña sobre la sábana. No hay invierno en la isla. La puerta amarilla es falsa. Yo no los envié. Yo los retuve. Si esas frases son reales, no son solo signos de deterioro psicológico, sino también pistas concretas. Rick fue trasladado a una unidad psiquiátrica de alta vigilancia. Por orden judicial, se instalaron cámaras y dispositivos de grabación 24/7. El día 19, a las 3:03 de la madrugada, Rick despertó tras una leve convulsión. Las cámaras lo captaron sentado en la oscuridad, mirando fijamente el respirador y susurrando. ¿Ya han regresado? El equipo médico acudió de inmediato. Al preguntarle, Rick negó con la cabeza. Nadie comprendía a quién se refería. Pero desde entonces, empezó a hablar. El 23 de mayo, en una sesión grabada sin presencia legal, Rick rompió el silencio con una pregunta insólita. Si pudieras guardar un secreto para que nadie sufra, ¿lo guardarías? Contó que en 2013, en una conferencia financiera en Dubái, conoció a un europeo que le presentó un modelo de centro de recuperación humanitaria para menores con trastornos psicológicos. El proyecto prometía evitar el uso excesivo de medicamentos y tratamientos invasivos. Rick dijo que creía estar financiando una causa noble, como parte de su legado personal. Cuando se le preguntó por qué continuó con IS-2 e IS-3, Rick guardó silencio durante más de 2 minutos. Luego murmuró. Para entonces, ya había ido demasiado lejos. Y comencé a recibir dinero de personas cuyos nombres reales nunca conocí. Afirmó que todo estaba coordinado por un contacto anónimo, bajo el alias Manus. Nunca lo vio en persona. Se comunicaban solo por mensajes cifrados. Manus fue quien envió los planos de IS-3, exigió materiales con aislamiento militar, prohibió contratar trabajadores locales y pidió no dejar registros de empleados. Una vez, cuando Rick quiso detener el proyecto, recibió una foto de su sobrino jugando fútbol en el colegio, junto con este mensaje. No hagas algo estúpido. Desde entonces, no volvió a hacer preguntas. El historial médico de Rick, entregado como prueba ante el tribunal, muestra que durante los últimos 5 años, tomó regularmente ansiolíticos, sedantes potentes y más de 20 tipos de tranquilizantes. Un psiquiatra escribió. Rick es víctima del mismo sistema que ayudó a construir. Pero, ¿el colapso mental lo exime de culpa? La Corte Federal ordenó revelar una página del cuaderno de Rick sin editar. IS-3. Lugar sin nombre. Sin funerales. Sin padres llorando. Solo mar, muros de concreto y la promesa de que estarían mejor que allá afuera, punto. Debajo, una firma irregular y un símbolo extraño. 3 círculos entrelazados. Interpol reaccionó de inmediato. Ese símbolo apareció en un caso de desapariciones masivas en Grecia en 2009. La coincidencia abrió una nueva línea de investigación internacional. Mientras tanto, Rick seguía postrado en la habitación 219. El 25 de mayo por la noche, las cámaras lo captaron mirando al techo, susurrando. Solo queríamos retener a los niños. Antes de que alguien más los convirtiera en mercancía. En las Naciones Unidas se escuchó una pregunta inquietante. Si una estrella de televisión pudo construir un imperio clandestino en 10 años, ¿cuántos más estarán haciendo lo mismo en silencio? Rick Harrison puede haber perdido su poder. Pero el sistema al que alguna vez perteneció sigue en funcionamiento en alguna parte. Y hoy, lo que más aterra al mundo no es lo que ya se reveló, sino lo que aún permanece oculto en la oscuridad. Mientras Rick Harrison permanece bajo estricta vigilancia en el Centro Médico Federal de Las Vegas, un desarrollo aún más escalofriante se lleva a cabo al otro lado del país, en un centro de rehabilitación psicológica para menores en Colorado.
Es allí donde los niños rescatados de las instalaciones secretas de las islas Pelican Reef e Is-3 están aprendiendo lentamente a regresar al mundo, un mundo que nunca comprendieron del todo y en el que, a veces, ya no confían. El programa terapéutico, de 18 meses de duración, es coordinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en colaboración con más de 20 expertos internacionales en trauma, terapia del lenguaje y rehabilitación de víctimas de confinamiento prolongado. En este lugar se han presenciado escenas que parecerían imposibles en niños. Una niña de 13 años se niega a estar en una habitación con ventanas. Un niño de 11 no dijo palabra durante 6 semanas, pero al tomar por primera vez un lápiz, dibujó un solo objeto, un ojo en una puerta de acero. Una joven de 15 años pregunta constantemente, ¿qué hice mal para que me mandaran allí? La doctora Natalie Rockman, psicóloga principal del centro, declaró en una audiencia privada ante el Congreso: no estamos curando solo heridas psicológicas. Estamos desmantelando un sistema de entrenamiento, donde los niños fueron programados para obedecer, temer y sentir culpa por haber sobrevivido. Ruckman señaló que la mayoría de las víctimas no reconocen que fueron abusadas porque el sistema no usó látigos ni cárceles, sino el lenguaje de la recompensa, del control emocional y del aislamiento sofisticado. Uno de los testimonios más impactantes es el de Mateo, un niño de 14 años rescatado de Is-3. Al principio, no cooperaba. Pero al mostrarle un mapa de la isla, señaló un punto cercano al nivel técnico del segundo piso y dijo: allí nos metían en la sala vacía. Al que lloraba mucho, le daban medicina. Mateo contó que todos los niños eran identificados por números de código, nunca por nombre. Quien revelaba su nombre real era borrado del sistema, llevado a algún lugar y nunca regresaba. Una noche, Mateo fue despertado y llevado a una habitación con luz roja. Un hombre le dijo: si recuerdas cómo te llamas la próxima semana, no te daremos de comer. Al principio, estos relatos parecían fantasiosos. Pero al compararlos con los vídeos recuperados de las cámaras en Is-3, detalles como la luz roja, las reglas de silencio y la codificación de las habitaciones coincidían perfectamente. El FBI lo confirmó. Los niños no inventan estas historias. Recuerdan cada detalle con precisión. Otra adolescente llamada Elia, de 17 años, relató que fue transferida entre 2 instalaciones y que los niños seleccionados desaparecían después de que un grupo de extranjeros llegaba para inspeccionarlos. Elia describió chalecos color crema, adultos con olor a cigarrillo, y un medidor de sonrisa, una cámara con IA que analizaba expresiones faciales para determinar quién era apto. Cuando se le preguntó quién era el único que la llamaba por su nombre real, Elia respondió: Reg. Él decía: tu nombre es bonito. No dejes que nadie te lo quite. Pero luego él también me abandonó, como todos los demás. Los expedientes del caso muestran que al menos 6 adultos desaparecieron tras trabajar como operadores en la isla, incluyendo una enfermera, un experto en audio y 2 técnicos de seguridad. Una de ellas, Nadia Sekiri, coordinadora, envió un correo electrónico a su madre desde Portugal con un único mensaje: he visto cosas que no debí ver. Si no vuelvo este mes, habla con Interpol sobre Reg y Manus. Sekiri nunca regresó. Su cuerpo jamás fue encontrado. Pero tras la redada en Is-3, su ADN fue identificado en una taza rota hallada en la sala de control del primer piso. En el Centro de Rehabilitación de Colorado, los médicos y terapeutas intentan lo imposible: ayudar a que niños que ya no confían en nadie aprendan a confiar de nuevo. Utilizan música, juegos, arte y una técnica llamada terapia de sueño dirigido, que permite a los pacientes revivir sus recuerdos en un entorno virtual seguro para procesar sus traumas. Una niña,
que solía morderse las manos hasta sangrar al oír una puerta metálica, finalmente logró dormir sin pesadillas tras 5 meses de tratamiento. En una entrevista con CNN, un adolescente de 15 años llamado Drew, uno de los pocos que ha logrado una recuperación parcial, dijo: "No necesitamos que nos devuelvan la infancia. Solo queremos saber, ¿por qué dejaron que esto durara tanto tiempo?". Esa pregunta dejó sin palabras al presentador. Porque todos sabían que la respuesta era demasiado evidente. Cuando se hicieron públicos los datos sobre las víctimas, una ola de indignación estalló en todo Estados Unidos. Ciudadanos se concentraron frente a los tribunales, a las sedes de los canales de televisión que alguna vez emitieron Pawn Stars, e incluso ante las oficinas de los bufetes que representaron legalmente a Reg Harrison en el pasado. Pero aunque la verdad había salido a la luz, otra verdad más silenciosa comenzó a calar en la conciencia colectiva: no todos los responsables habían sido capturados. En un informe confidencial de 73 páginas enviado por el FBI al Congreso, hubo un pasaje que dejó toda la sala en un prolongado silencio. Hemos identificado al menos 14 individuos con roles directos en la organización o financiación de las operaciones de IS-2 e IS-3. Sin embargo, actualmente solo 3 de ellos están detenidos. 4 han salido de Estados Unidos, 2 han solicitado asilo político en Europa, 1 se presume fallecido y los 4 restantes no han podido ser localizados. La pregunta era inmediata: ¿por qué el gobierno permitió que escaparan? La respuesta, como siempre, era compleja y opaca. Algunos de los nombres en la lista eran exasesores de alto nivel en conglomerados financieros internacionales, personas capaces de transferir millones en horas, desplazarse entre 3 países en un solo día, y utilizar pasaportes de naciones sin tratados de extradición con Estados Unidos. Uno de los más buscados, identificado en los documentos como MRJ, fue director técnico de una empresa de medios que financió parte de la postproducción de Pawn Stars para su distribución internacional. Según los registros migratorios, voló a Dubái un día antes de que Reg ingresara en la UCI. Y fue también el único que utilizó correos internos para emitir la orden: eliminar las copias de respaldo de los videos del backstage de 2019. Otro sospechoso, codificado como VC, era abogado corporativo especializado en la creación de empresas offshore en Malta y Belice. Los investigadores descubrieron que VC había creado 7 compañías distintas para Reg solo en 2021, cada una registrada con una separación exacta de 11 días. Coincidiendo con los envíos de mercancía desde Estados Unidos hacia el Caribe. Pero cuando se inició la investigación, la oficina de VC fue completamente destruida en un incendio. La policía local concluyó: fallo técnico por sobrecalentamiento de una impresora. No quedó ningún documento en pie. A pesar de haber rastreado múltiples huellas, las autoridades estadounidenses no han podido extraditar a los fugitivos, en parte por la falta de tratados y en parte por presiones diplomáticas y políticas. Según un informe de la CIA, uno de los involucrados reside actualmente en una urbanización de lujo en las afueras de Ginebra, bajo la supuesta protección de un alto funcionario suizo. El exfiscal federal Adam Lerner declaró en una entrevista con The Atlantic: "Esto ya no es una investigación sobre una estrella de televisión. Es una guerra contra un sistema que protege a quienes tienen poder y dinero, aunque sus crímenes sean atroces". Mientras tanto, un nuevo hecho estremecedor sacudía a Nueva York. Una testigo clave del caso contra Reg fue asesinada de camino al tribunal. Se trataba de Brenda Callahan, ex contadora de RH Logistics, quien había declarado haber detectado transferencias inusuales pero fue silenciada por sus superiores. Murió en un accidente de tráfico cuando su coche se estrelló contra una columna de la autopista. No llovía. No había problemas de frenos. La carretera estaba despejada. Las cámaras de seguridad estaban inoperativas. La policía afirmó: somnolencia al volante.
El FBI fue más contundente. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es extremadamente baja. En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso organizó una audiencia especial sobre la protección de testigos en casos de crimen organizado transnacional con implicaciones financieras. La senadora Alexandra Cruz, quien lidera la comisión investigadora, fue clara. No basta con atrapar a los criminales. Hay que identificar quién los protege. Frente al Capitolio, ciudadanos encendieron velas por las víctimas y testigos silenciados. Portaban carteles con mensajes como: "No hay justicia mientras los más poderosos sigan libres. Mejor saber tarde que nunca saber". En redes sociales, los hashtags #BrindenBack y #JusticeForBrenda se volvieron virales, como un grito colectivo de que esto no se trata solo de Reg Harrison. Se trata de todos los que colaboraron, callaron y lucraron mientras niños sin nombre eran borrados del mapa. En una entrevista grabada justo antes de que sus abogados prohibieran su publicación, Reg solo dijo una frase, mirando fijamente a cámara: "Yo no construí esa isla solo. Pero ellos nunca entrarán a esta sala, como yo lo hice". Cuando los secretos en torno a Reg Harrison salieron a la luz, una consecuencia aún mayor comenzó a expandirse. La imagen pública del hombre que alguna vez fue considerado un ícono de la cultura popular estadounidense se convirtió en un arma peligrosa, utilizada para construir, encubrir y proteger una red criminal transnacional. Reg no era solo una celebridad. Era una figura en quien se confiaba. Durante más de una década, Reg Harrison fue celebrado como el símbolo del sueño americano. Un hombre que pasó de tener una pequeña casa de empeño a convertirse en una estrella de televisión, asesor financiero, coleccionista histórico y orador motivacional. Universidades lo invitaron a hablar. Jóvenes lo veían como prueba viviente de que se puede triunfar sin títulos. Incluso políticos, desde gobernadores hasta senadores, aparecieron con él en eventos de caridad. Reg Harrison era una marca humana. Y esa confianza pública fue su herramienta más poderosa. Tras el escándalo, expertos en medios comenzaron a analizar cada palabra, cada aparición pública de Reg. Un informe independiente del Instituto de Comunicación Pública reveló que la frecuencia con la que Reg Harrison apareció en plataformas mediáticas tradicionales fue 5 veces superior a la de otros empresarios de televisión entre 2011 y 2020. Y no solo aparecía con frecuencia, sino que fue construido como modelo de moral moderna. Pero luego, algo escalofriante apareció en el informe. Varios mensajes, declaraciones o publicaciones suyas contenían señales cifradas o lenguaje encubierto. Por ejemplo, la frase "el envío llegó antes", publicada en Twitter en 2017, supuestamente sobre un objeto antiguo, coincidía con la llegada de un cargamento al Caribe vinculado a una desaparición infantil en Texas, según Interpol. Más allá, los investigadores descubrieron fragmentos de video eliminados del programa original que contenían imágenes inquietantes. En un episodio de 2015, Reg sostiene un mapa con un logotipo de 3 círculos entrelazados, símbolo hallado luego en IS-3. En otro, le dice a un cliente: ¿alguna vez has pensado en cosas que no tienen nombre, solo valor? Frases que parecían inofensivas en su momento, ahora suenan como advertencias encriptadas. El impacto no fue solo mediático. El sistema educativo también se vio arrastrado. Al menos 8 escuelas secundarias y 2 universidades habían invitado a Reg a hablar sobre ética empresarial. Una escuela en Florida le otorgó el título de empresario inspirador de la década. Ahora, esas instituciones retiran fotos, revocan títulos honoríficos y publican disculpas públicas. El director de Midtown High escribió a los padres: "Creímos que estábamos inspirando. Ahora entendemos que confundimos fama con verdad absoluta". Pero la consecuencia más grave provino del lugar más inesperado: los menores. Tras los hechos,
Los centros de protección infantil reportaron un aumento repentino de llamadas de emergencia. Varios niños afirmaron haber sido obligados a ver videos de Pawn Stars como forma de castigo o coerción, tanto en casa como en instituciones. Un niño de 10 años en Oregon dijo en una sesión de terapia: "Cada vez que desobedecía, me hacían ver a Rec y me decían, allí acabarás si no haces caso, punto". Las autoridades se vieron obligadas a replantear cómo los medios, especialmente la televisión real, crean una fe ciega, capaz de ocultar crímenes bajo la máscara del entretenimiento. Se propuso una legislación llamada Ley de Responsabilidad Mediática post-Harrison, que exigiría verificación exhaustiva de antecedentes para figuras de reality shows, divulgación obligatoria de contratos de patrocinio cuando se utilice la imagen personal como marca, creación de un comité de ética mediática para contenido no ficcional. Aún no ha sido aprobada, pero ha abierto un debate profundo sobre el poder de la celebridad. Durante una conferencia internacional en Nueva York, un antropólogo belga resumió con una frase que dejó la sala en silencio: "El siglo XXI ha creado un nuevo tipo de Dios, sin templo, sin corona. Solo necesita una cámara y un hashtag". Rec Harrison puede pasar el resto de su vida en prisión. Pero lo que deja atrás es una lección dolorosa sobre confianza mal depositada, y sobre cómo una persona puede utilizar su fama como escudo, hasta que ya no queda nada que esconder. Cuando la tormenta llamada Rec Harrison comenzó a amainar, la gente empezó a mirar atrás, no solo a lo que había ocurrido, sino a lo que aún no se había revelado. Porque si un ícono cultural pudo ocultar una red de trata de personas transnacional durante más de una década, ¿cuántas puertas secretas aún no se han abierto? En agosto, en una rueda de prensa no anunciada, el FBI reveló un nuevo hallazgo. Una memoria USB encriptada, extraída del cuerpo de uno de los dos detenidos en el muelle de Istres, fue finalmente descifrada. En su interior había un mapa digital con 4 ubicaciones marcadas con el código IS, 3 coincidían con IS-1, IS-2 e IS-3, pero la cuarta jamás había sido revelada, a 112 millas náuticas de la costa de Panamá. Nombre en clave: IS-4, Isla Oscura. Las autoridades no confirmaron si se trataba de una base activa o de un punto de evacuación. Pero la información llevó a Interpol a emitir una alerta de vigilancia especial, advirtiendo sobre la posible existencia de una red paralela aún en funcionamiento. Mientras tanto, periodistas de investigación independientes descubrieron que, en más de 20 años, Rec Harrison utilizó al menos 7 pasaportes distintos, incluidos un pasaporte oficial de Antigua y un pasaporte diplomático de Belice. Nadie entiende por qué un presentador de televisión obtuvo un documento diplomático. Los legisladores propusieron una investigación sobre la relación entre los medios, las finanzas y la política en la protección de la imagen de Rec, y por qué las primeras advertencias de víctimas y testigos no fueron atendidas. Un informe interno de 2018 de una ONG enviado al Departamento de Seguridad Nacional advertía: sospechamos de la existencia de instalaciones ilegales vinculadas a empresas del entretenimiento. El nombre Rec Harrison aparece 6 veces en los testimonios de las víctimas. El informe fue ignorado. Nadie fue sancionado. Mientras espera su audiencia de apelación, Rec permanece en una unidad médica especial, donde ha rechazado cualquier contacto con la prensa y con abogados especializados en comunicación. Un médico indicó que Rec habla dormido y repite frases como: "No dejes que apaguen la luz otra vez. Sé cómo mantenerla encendida". Nadie sabe a qué se refiere. O si simplemente revive lo que creó. Mientras tanto, las víctimas continúan su proceso terapéutico. Algunas empiezan a escribir libros, a pintar, a compartir su historia con cautela, sin miedo. Una niña llamada Camille, de 12 años, fue adoptada por una familia en Oregón. Cuando un periodista le preguntó si quería decir algo a quienes no le creyeron, ella respondió:
Ahora sí tienen que creer. Porque no vamos a desaparecer. En Washington, se erigió una estatua conmemorativa anónima frente a la sede del FBI, con 23 pequeños círculos grabados, en honor a los 23 menores rescatados durante la operación Red Fall. No se conocen los nombres de todos. Pero el mundo finalmente ha escuchado sus voces, después de años de silencio. El programa Pawn Stars fue eliminado de la mayoría de las plataformas. Pero lo que Rick Harrison creó sigue existiendo, en cientos de copias ilegales, videos archivados y frases citadas. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Es posible borrarlo todo? Un crítico cultural escribió en The New Yorker. Puedes destruir expedientes. Pero, ¿cómo se borra la memoria de millones de personas que admiraron, siguieron y confiaron en él? Tal vez la lección no sea cómo evitar el error, sino cómo reaccionamos cuando la verdad nos golpea en la cara. Y cuando todo parecía estar llegando a su fin, ocurrió lo inesperado. Una mujer surgió de las sombras, identificándose como la mensajera interna de la red RH Ventures durante 6 años. Entregó un cuaderno con cerca de 80 direcciones de correo, números de cuentas y códigos de transferencia, muchos de los cuales coincidían con la información del cuaderno negro de Reg. Cuando se le preguntó por qué hablaba ahora, ella dijo: antes pensaba que solo era una mensajera, que no tenía responsabilidad. Pero un día vi cómo golpeaban a una niña frente a mí. Y entendí que guardar silencio también es un crimen. La batalla legal continúa. Decenas de demandas individuales y colectivas están en preparación. No solo contra Reg, sino contra empresas, organizaciones y personas que directa o indirectamente fueron cómplices o miraron hacia otro lado. Rick Harrison puede haber sido el epicentro. Pero la verdad nunca fue solo una persona. Fue el sistema. El silencio. Y los cristales polarizados detrás de cada pantalla. Y desde allí surge la última pregunta. Una advertencia helada que resuena desde la oscuridad. Si esto es lo que ya se ha revelado, ¿cuánto más sigue oculto? Rick Harrison, un hombre que alguna vez representó el conocimiento, la historia y el sueño americano, ahora está vinculado a uno de los casos más graves de trata de personas y abuso jamás expuestos en la industria del entretenimiento. Lo que acabas de escuchar no es solo la caída de una figura televisiva. Es una llamada de atención para toda una sociedad que confió ciegamente en las pantallas, olvidando que detrás de las luces, la verdad puede ser lo más aterrador. Los niños que fueron silenciados, sin nombre, sin edad, sin siquiera un llanto, hoy han sido encontrados. Pero la justicia aún tiene un largo camino por recorrer. Si crees que estas historias deben ser contadas, no solo para indignarnos, sino para que no se repitan, ayúdanos a compartir esta verdad con el mayor número de personas posible. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario aquí abajo. Porque la verdad nunca se detiene. Nos vemos en la próxima investigación.